Hola chicos, vamos a hacer, si os parece, un bolígrafo. ¿Cómo podemos hacer un bolígrafo transparente? Vamos a empezar. Empezamos agregando, ojo, no es un cilindro, es un círculo, ¿eh? Vamos a agregar un círculo. Pero ese círculo, pinchamos aquí abajo, en lugar de tener 32 vértices, vamos a ir reduciéndoselo. Veréis aquí cómo podemos reducirle o aumentarle los vértices. Aquí, ¿veis? Hasta dejarlo en 6, que es el típico bolígrafo que nosotros venimos acostumbrados a, normalmente a utilizar, se ve mucho. Así que una vez que tengamos esto, lo seleccionamos y nos venimos a modo edición. Desde el modo edición nos podemos alejar un poquito y ya podemos darle a la tecla extruir, que podemos hacerlo desde aquí, ¿veis? Desde este botoncito, o directamente, como dice aquí, la manera también rápida es dándole a la letra E. Lo podéis leer ahí y también podréis hacer uso de estos botones. Yo uso más la letra E, así que voy a darle a la letra E y fijaros ya qué ocurre. Le damos a la letra Z y lo agrandamos. Vamos hacia arriba y ya fijaros ya lo que tenemos. Tenemos la base del bolígrafo. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a hacerle aquí la parte de aquí abajo, que es muy sencilla. Venimos aquí, seleccionamos solamente esta parte. Acordaros de tenerlo aquí en modo vértice y lo extruimos. Le damos a la letra E y también volvemos a lo mismo. Le damos a la letra Z para que se oriente y le damos aquí, una vez que tengamos esta longitud aproximada, le damos al clic. Una vez hecho clic, pues le damos a la S de escalar. Entonces le damos a la S y voy bajando con cuidadito hasta ponerlo más o menos así. Y ya tenemos la base del bolígrafo. Vámonos ahora a modo objeto y desde modo objeto podemos escalarlo. Vamos a hacerlo un poquito más largo, una cosa así. Y claro, ya tenemos la parte más importante del bolígrafo. Lo voy a poner aquí y vámonos ahora, lo voy a dejar un poquito más cerca, vámonos ahora a hacerle la puntita al bolígrafo. Es muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, vamos a agregar malla y un círculo. En esta ocasión lo vamos a dejar con más vértices, así que vamos a darle pues unos 20. Vamos a acercarlo un poquito y creo que sí. Así es suficiente. Nos venimos con el círculo este seleccionado, nos venimos a modo objeto, a modo edición y desde el modo edición le damos, como antes habíamos hecho, a la letra E y a la letra Z para que se mantenga aquí. Una cosa así. Ahora, pincho aquí, le damos a la letra E, abrimos un poquito, a la Z para que se mantenga recto, hacemos clic y le damos, por ejemplo, a la S de escalar. ¿Veis qué está ocurriendo? Ya tenemos la parte de la puntita del bolígrafo. Le vamos a dar ahora a la E, X, perdón, a la Z, alargamos un poquito más la cosa, así, una cosa así, clic, le damos a la S y lo reducimos. Una cosa así. Sería ya la puntita del bolígrafo. Pues con esto, creo, para no complicar más la cosa, queda ya suficientemente explicado, que no es tan difícil. Si queréis podéis aplanar esto, pero bueno, yo pienso que así está bien. Vámonos a objeto y ¿qué queda? Pues escalarlo. Voy a coger este primero, lo voy a traer un poco aquí y vamos a ver si podemos ahora escalar esto hasta conseguir que tenga aproximadamente el tamaño que nos venga bien. Vámonos ahora a la letra 1 para situarnos, a la tecla 1, a la tecla 7 para ver si está bien enfocado, en la vista en planta, y desde aquí pues vamos a centrarlo un poquito más abajo hasta que veamos que, y si no, dejar este aquí y subir un poquito el bolígrafo, una cosa así.
Bueno, pues ya tenemos la punta del bolígrafo aquí. Vamos a darle al 1 y observamos que esto está demasiado metido hacia adentro. Pues los seleccionamos y la opción mover lo bajamos hasta que nos venga bien. Aquí. Si lo vemos demasiado grande, podemos escalarlo hasta ponerlo a la medida que nos convenga. Una cosa así. Tenemos la puntita del bolígrafo. Aquí le vamos a poner una ruedecita, una bolita, así que vámonos a agregar una esfera. La tenemos aquí, la escalamos y en chiquitito vamos a desplazarla para que se pueda ver bien. Para acá, aproximadamente. Y me vengo aquí. Ahora escalamos para hacerla más pequeñita hasta conseguir lo que es la bolita que lleva dentro el tenemos aquí esto para darle, porque normalmente no tiene estas aristas que estáis viendo aquí, le damos al botón de la derecha y lo suavizamos. Así de sencillo. Y este de aquí arriba también vamos a suavizarlo, lo que es la parte de fuera del bolígrafo, a ver cómo queda. Se nos queda demasiado redondo, así que lo vamos a mantener faceteado, lo vamos a dejar como estaba. ¿Vale? Bueno, pues ya con esto podemos hacer cosas. Segunda parte va a ser hacerle la mina. Venimos aquí a agregar, venir a seleccionar y en agregar agregamos un cilindro. Este cilindro lo vamos a escalar, ya sabéis, desde el puntito azul aquí lo alargamos, seguimos tirando desde el azul, ahí, una cosa así, lo escalamos, o sea, desde el blanco ahora lo escalamos y seguimos hasta que tenga más o menos la longitud que nos venga bien. Pinchamos en desplazar, me acerco un poquito, pinchamos en desplazar y elevamos hasta que coincida. Venimos aquí a ver, primero vamos a ver si llega. ¿Veis? Es demasiado larga la parte de arriba, pues vamos a escalarla. Vamos un poquito más para abajo, una cosa así, y creo que ya desplazándolo va a ponerse más o menos. Ahora, ¿qué queda? Vamos a escalarlo un poquito más hacia arriba. A ver, lo ponemos aquí, lo venimos para acá, le damos a modo alambre para poder seleccionar la mina de dentro y lo alargamos un poquito. Ahora ya, venimos para acá, subimos esto, nos acercamos aquí, estamos en modo alambre, ¿verdad? Aquí también nos facilita un poco la tarea esta. Y vamos a bajarlo para que encaje con respecto a la puntita. Y ya nos lo damos. Se queda esto así y está. Podemos pasar ahora, ya quitamos el modo de radiografía y nos venimos al modo de trabajo. Ya tenemos la parte esta hecha. Queda hacer ahora el taponcito. El taponcito pues podemos hacerlo de la misma manera. Nos venimos a agregar sin nada seleccionado, esto es importante porque es un nuevo objeto el que vamos a crear. Vamos a agregar un círculo. Desde el círculo, por aquí anda, ¿veis? Nos venimos para acá, voy a acercarme aquí, lo vamos a agrandar, me acerco con la rueda del ratón y este círculo me vengo ahora a modo edición. Desde modo edición podemos hacer lo siguiente: le damos a la E hacia arriba, le damos a la Z, perdón, a la Z, a la E, a la Z para que se oriente con respecto al eje Z. Una vez hemos llegado aproximadamente aquí, hacemos clic, le damos a la S, le damos a la S, va a salir cónico. Mejor lo dejamos, le damos al clic otra vez, le damos a la E, estuvimos aquí y ahora teniéndolo así, le podemos dar a la S. ¿Veis? Ya se ha quedado plano. Ahora, tal y como lo tenemos, lo dejamos aproximadamente así, le damos al clic, ahora a la E de extruir, subimos para asegurarnos que esto está en el eje correcto, le pulsamos la letra Z
Y ya una vez que lo tengamos aquí le damos al clic. Ahora fijaros, como tenemos seleccionado todo esto, pues le podemos dar a la F, y nos pone la tapita. Es una opción. Y si ocurriese que os salís por lo que sea, pues volvéis a seleccionar este conjunto de vértices, solamente esta parte de aquí, y le dais a la letra F y os pondrá la tapita. Bien, una vez hecho esto, pues ya nos podemos venir a modo objeto, y desde modo objeto vamos a darle al botón de la derecha y un sombreado suave. Y ya tenemos el taponcito. Ahora que falta ponerlo a escala. Para ponerlo a escala lo voy a elevar aquí a esta altura, me acerco por aquí y vamos a ver cómo va. Acercamos y observamos que es demasiado grande, pues lo escalamos, venimos para acá y lo vamos haciendo más pequeñito hasta que coja el tamaño que nos convenga. Lo elevamos un poquito, ahí. Y yo pienso que está más o menos bien. Lo vamos a dejar así para no alargar mucho. Se podría hacer aquí un montón de aristas, de vértices, y luego así subirlo con esto. Con esta opción podemos elevarlo y darle un abombado interesante, pero no es objeto de esto. Mi idea es que veáis que se puede hacer un bolígrafo bastante rápido y en poco tiempo. Ya que lo que queda, fijaros, ya en el modo de trabajo prácticamente está todo hecho. Ya nos vamos a ir a asignarle colores. Entonces, primero vamos a seleccionar la mina esta que hay dentro. Para seleccionar la mina que hay dentro, esta de aquí, a ver si la seleccionamos en modo radiografía, esta que tenemos aquí, vamos a darle colores. Nos venimos a esta parte de aquí, le damos colores. Mucho el nuevo, puesto que no hay ningún color. Y en colores sale esto. La previsualización la voy a cerrar, que no hace falta ahora mismo. Y vamos a darle el color típico de este bolígrafo. Por ejemplo, sería un azul, ¿verdad? Un azul que desde aquí no lo vemos. Nos podemos venir a esta opción, al modo de render, y si no queremos ver la parte del bolígrafo que es este círculo, lo estáis viendo aquí, lo apagamos provisionalmente para ver el color, el tono que va a ir adquiriendo el bolígrafo. Pico nuevamente aquí y podemos ir bajando la intensidad de la mina. Podríamos decir que podría ser una cosa así, ¿verdad? Aproximadamente. Bien, pues ya tenemos este tono. Venimos ahora al taponcito. El taponcito creamos un color también intenso, pues así. Y este de aquí, lo que es la bolita, le vamos a dar también a nuevo, pero en esta ocasión, por lo que yo he observado, algunos bolígrafos tienen este tono marrón, así que se lo vamos a dejar así. Ahora nos vamos a acercar bastante a la puntita para seleccionar la bolita. Veis que aquí acabo de seleccionar la bolita, me voy a acercar bastante. Veis, he seleccionado la bolita, le damos a nuevo y aquí pues le subimos arriba esto para que tenga más luminosidad. El metálico se lo subimos y la rugosidad se la bajamos. Pues ya tendríamos aquí una bolita metálica. Le damos un sombreado suave y ya estaría hecho. A ver si está todo bien. Queda un detalle que sería este. Y queremos fundirlo usando alfa, por ejemplo. Fijaros ya ahí el color cristal que adquiere la puntita del bolígrafo. A ver, vamos a bajarlo si queréis un poquito más. Esto sería ya un poco a modo de vosotros. Ahí, una cosa. Bueno, pues ya tenemos la puntita del bolígrafo, todo seleccionado, los colores van ya consiguiéndose y vamos ahora, lo que nos queda es decirle que este que habíamos apagado provisionalmente lo volvamos a encender. Ahora vamos a trabajar sobre el cristal de fuera. ¿Cómo hacerle un acristalado a esta parte del material? Pues podemos darle volumen también.
Esa sería una opción. En principio vamos a ver cómo queda dándole aquí a nuevo y en lugar de pinchar en principista le vamos a decir que lo queremos transparente. Y para que venga esto, le damos aquí en lugar de opaco, le decimos fundir usando alfa. Pues ya tenemos el bolígrafo. Ahora vamos a ver cómo quedarían las luces y para eso vamos a meterle más luces. Vamos a agregar más luces. En luces le podemos dar foco, un sol, vamos a darle otro solecito aquí y vamos a crear un punto de sol aquí y lo proyectamos hacia acá. Vamos a ver cómo queda. Le vamos a dar mucha intensidad, le vamos a dar 50, ahí. Ya aquí estamos viendo cómo, ¿veis? Hemos conseguido que esta luz pues penetre sobre el cristal. Vamos a darle visibilidad a la escena. Y creo que ya lo tendríamos. Vamos a ver. Demasiado cristal, ¿verdad? Podemos bajarle para que se vea algo más el cristal. Ahí, ¿veis? Desde aquí, desde la rueda, al quedar completamente transparente apenas se veía el cristal. De esta manera pues ya tenemos ese reflejo tan interesante. Lo hemos hecho desde aquí, ¿veis? Me he desplazado ligeramente hacia los colores y desde aquí le podremos dar el reflejo que mejor nos venga. Creo que así no estaría mal. Luego desde las luces podemos proyectar las luces y ahora ya desde aquí, desde el entorno de la escena, el desenfoque vamos a quitárselo ahí y ya por fin apagamos la parrilla de aquí abajo y ya tenemos, voy a venir aquí en modo seleccionar y ya tenemos, pues fijaros, ya un bolígrafo pues muy bonito. ¿Qué ocurre ahora mismo? Que si moviese cualquiera de estos objetos no están unidos. Voy a volver otra vez aquí a la parrilla. Ninguno de estos 3-4 objetos están unidos. Eso quiere decir que si yo quisiese mover el bolígrafo, por ejemplo, si muevo el taponcito o lo que es el cristal, ¿no? Al mover, no voy a mover el conjunto entero. Fijaros qué ocurre, no se queda afuera esta parte. Primero vamos a separar esto aquí un poquito. Voy a empezar uniendo el taponcito con la mina. Le doy a la tecla Shift, tengo estas dos seleccionadas, botón de la derecha y le decimos aquí unir. Ya hemos unido estas dos. Ahora selecciono el cone este de aquí abajo, lo que es esta parte de aquí. Selecciono esto también. A ver, selecciono esta parte con la tecla Shift y esta también. Pulso la tecla Shift y ya he seleccionado las dos. Botón de la derecha, unir, y ya están unidas todas estas partes. Ahora seleccionamos esto, que ya sería todo esto, y con la tecla Shift pulsada pulso la bolita esta pequeñita y botón de la derecha, unir. Ya está todo unido, de manera que cuando mueva esto se va a mover todo de una sola vez. ¿Veis? Se mueve ya todo junto. Bueno, pues ahora queda hacerle lo mismo a esto. Venimos para acá, nos aseguramos que quede bien, porque ahora ya en unir tiene que quedar esto bien. Venimos para acá un poquito, lo elevamos un pelín, una cosa así, le damos al 7 para asegurarnos, al 1 para asegurarnos y lo damos por válido. Ahora sí, una vez hecho esto, pulso la tecla Shift, selecciono el otro conjunto de piezas, botón de la derecha, unir. Ya, ahora fijaros qué ha ocurrido. Bueno, a ver, me voy a alejar un poquito, ahí. ¿Qué ha ocurrido? Muy sencillo, que cuando le dé aquí a mover, ¿veis? Ya puedo escribir un contento, ¿veis? Una cosa así, y ya podremos crear el movimiento que queramos. Podemos escribir un nombre, hola, ¿no? Así, hola. Y todo esto podremos darle vida a este bolígrafo. Fijaros qué interesante, los reflejos y todo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Es muy sencillo, es un
ejercicio que se hace rápido, con los conocimientos que tenéis, pues yo creo que podéis hacerlo bastante bien. Así que vamos a hacer ya el, el resultado final. Vamos a poner aquí esto, la parrilla, y esto de aquí también, la luz también, y vamos a darle esto, y este puntito de luz se ha quedado aquí. Bueno, pues ahora ya vamos a coger, vamos a seleccionar el bolígrafo y vamos a moverlo. Así que lo voy a coger con este ángulo y empezaríamos ya a escribir. Bueno, pues este sería el resultado. Así que chicos, espero que os haya gustado. Esto se puede guardar, se puede crear aquí un movimiento, como estáis viendo aquí, de escritura, bastante interesante. Bien, mucho ánimo chicos.